Magnitudes. Una magnitud es toda propiedad o cualidad medible en un objeto, es decir, que se le pueden asignar valores como resultado de una medición. Ahora bien, las magnitudes se pueden clasificar en magnitudes físicas, se pueden clasificar en escalares o vectoriales. Las magnitudes escalares quedan completamente definidas por su valor y la unidad. Solamente hace falta conocer el valor y la unidad en que está expresada. Por ejemplo, magnitudes escalares pueden ser una longitud, por decir algo, 5 metros, el valor y la unidad. Una superficie, por ejemplo, 7 centímetros cuadrados. Un volumen es una magnitud vectorial, por ejemplo, 10 metros cúbicos. El tiempo es una magnitud escalar. Por decir algo, 4 segundos. Tenemos el valor y la unidad. Una densidad por ejemplo, 20 gramos por centímetros cúbicos. La energía, tanto la cinética, potencial, mecánica, energía, 6 Joule. Es decir, que una magnitud escalar queda definida, completamente conocida, esa magnitud escalar, por un valor y la unidad. Ahora bien, una magnitud vectorial no, necesita 4 características. O sea que una magnitud vectorial queda definida o conocida completamente a través de conocer las 4 características, que son la dirección, que sería el camino por donde va, el sentido, que no es lo mismo y frecuentemente se equivocan, confunden los conceptos de dirección y sentido. Muchas veces yo les digo a mis alumnos, dejo caer la lapicera. El peso de una lapicera es una magnitud vectorial. Es un vector, el peso, una fuerza. Le digo, ¿cuál es la dirección que tiene el peso de la lapicera? Y dicen hacia abajo, la mayoría. Y no es cierto. La dirección es vertical, el sentido es hacia abajo. Entonces, es como decir, en una ruta que tiene 2 direcciones, 2 carriles, la dirección sería la ruta. Ahora el sentido es según van por un carril o el otro, para un lado o para el otro. La dirección y el sentido no son iguales. La intensidad es otra característica, que sería el valor o módulo. Justamente la intensidad es lo que comparte con la magnitud vectorial, comparte la intensidad con una magnitud escalar. O sea que la intensidad en una magnitud vectorial puede ser 5 metros, por ejemplo, pero si es una magnitud vectorial, además hay que saber el sentido, la dirección y el origen. Esa es la 4ª característica, el origen o punto de aplicación, de dónde sale o dónde está aplicado el vector. Como ejemplos de magnitudes vectoriales, tenemos una fuerza, en particular puede ser el peso o no, una fuerza en general, un desplazamiento. Fíjense que el primer caso que les voy a dar para que vean la diferencia entre una magnitud y otra va a ser entre desplazamiento y longitud. No es lo mismo. Uno puede decir 5 metros y 5 metros, mientras que esto es desplazamiento, una magnitud vectorial, y esto es una longitud, una magnitud escalar. Ya vamos a ver el ejemplo. Otro ejemplo de magnitud vectorial es la velocidad.
Y otro que se me ocurre es la aceleración. Aceleración. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, esta mesa donde estoy escribiendo tiene de longitud 1,5 metros, 1,5 metros. Esa sería una longitud, una medida. Ahora, ustedes sabrían si pueden traer un plano, por ejemplo, y lo colocan sobre la mesa, si va a quedar adentro o parte va a quedar afuera. O sea que conocen completamente la longitud de la mesa. Una magnitud escalar, longitud, 1,5. Ahora bien, si yo les dijera, he desplazado la mesa 1,5 metros, ¿ustedes sabrían dónde va a quedar la mesa? Voy a desplazar la mesa 1,5 metros. ¿Sabrían dónde va a quedar la mesa? No. Deberían preguntarme, ¿dónde estaba la mesa originalmente? O sea, el punto de origen o de partida. Estaba en el centro del living. Ya tienen la característica, el origen o punto de partida. Después deberían preguntarme, ¿en qué dirección la vas a desplazar? Bueno, yo lo digo en esta dirección. Podría ser así, así, así. Le digo en esta dirección. ¿Ya sabrían dónde quedó la mesa? No. Deberían preguntarme, ¿cuánto la desplazaste? Me dijiste 1,5 metros. Sí, 1,5 metros. Y faltaría saber el sentido hacia dónde la voy a desplazar, porque si esta es la dirección, puede ser para allá o para acá. Y yo le digo para allá. Entonces, ahora, recién ahora, con las 4 características, queda bien definida la magnitud vectorial, llamada en este caso desplazamiento. Estaba en el centro del living, la desplacé 1,5 en esta dirección y hacia allá. Entonces, si estaba acá, va a quedar 1,5 en esta dirección, o sea que aquí estaba originalmente y va a quedar en esta posición. Estaba acá y va a quedar acá. El desplazamiento fue este, 1,5 metros. No es lo mismo que 1,5 metros de longitud de la mesa. Ahora vamos a ver otro ejemplo de diferencia entre, o para que vean que una magnitud vectorial queda completamente definida con las 4 características. Si falta una, es porque no conocemos verdaderamente cuál es la magnitud vectorial. En este caso vamos a analizar la magnitud vectorial velocidad. Acá ya tengo listo el dibujo. Está muy bueno, como ven. Bueno, miren, imagínense que yo estoy acá, en la cima de una colina. Y una persona que quiere cruzar por aquí se enfrenta a 2 caminos distintos. Acuérdense que la magnitud vectorial que vamos a analizar es la velocidad. Yo tengo un radar para poder determinar la velocidad de un auto si viniera. Esta persona solamente puede ver ahí a pocos metros de sí, porque está justo en una curva, no puede ver a lo lejos. O sea que si viene un auto muy rápido, puede que lo atropelle. Entonces me va a preguntar a los gritos, ¿viene un auto? Sí. ¿Por qué camino viene? Yo le voy a decir que viene por el camino A. O sea que me preguntó la primera característica, que sería la dirección, y yo le digo por el camino A, por aquí. Esta persona sabe que va a poder cruzar el camino B sin problemas, pero el camino A todavía no sabe qué hacer, si cruzar o no, porque solamente sabe que la velocidad del auto viene por esta dirección. Luego me pregunta, ¿con qué intensidad viaja el auto? Yo le digo, porque tengo el radar ahí, 200 kilómetros por hora. 200 kilómetros por hora. Esta persona no se va a animar a cruzar, porque si viene a esa velocidad no le da tiempo de nada. Acuérdense que está justo en una curva. Si aparece un auto no le da tiempo a cruzar. ¿Cruzaría? No. Entonces me pide otra característica, la tercera característica, el sentido. Yo aquí le he puesto que el sentido, en los puntos cardinales serían sur, norte, este y oeste. Y justamente es lo que está acá, ¿no?
en este momento aproximadamente. Bueno, me dice, ¿en qué sentido va el auto? Yo le digo, va de sur a norte, o sea que viene hacia el auto. En este sentido viene el auto. ¿La persona cruzaría la calle roja en este caso? No. Entonces viene de sur a norte. Y por último me pregunta, ¿cuál es el punto de aplicación u origen de la velocidad del auto? Y yo le digo, más a tu izquierda. Quiere decir que más a la izquierda de esta persona sería por aquí. Por lo tanto, cuando yo vi el auto ya había pasado por el frente de la persona. Venía por este camino, por esta dirección. Llevaba esta velocidad de 200 kilómetros por hora. Iba en este sentido de sur a norte. Pero el punto de aplicación indica a esta persona que ahora sabe que puede cruzar esta calle roja. Antes no sabía qué hacer. Entonces, hasta no conocer las 4 características, en este caso, primero la dirección, después la intensidad, después el sentido y por último el punto de aplicación, hasta no saber las 4 características, no sabía qué hacer. No conocía completamente el vector velocidad. Y por último, otro ejemplo para que vean lo importante que son las magnitudes vectoriales, que se van a usar en muchos temas que voy a subir a internet, de estática, dinámica. Es muy importante que tengan en claro esto de los vectores, que tienen 4 características para que queden completamente definidos. Le voy a indicar, por ejemplo, ustedes han visto cinemática o van a ver cinemática. Y alguna vez se preguntaron por qué en cinemática se habla de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué le aclaran movimiento rectilíneo? Porque si no fuera en una línea recta, sería una contradicción hablar de uniforme. Lo que le dicen que la velocidad no cambia. Y si no cambia la velocidad en el valor, en el módulo, en la intensidad, y no le dicen nada que debe ser rectilíneo, podría tratarse de un movimiento curvilíneo. Y aunque la velocidad tuviera velocidad constante en el módulo, la dirección estaría cambiando. ¿Y eso qué implica? Y que está cambiando el vector velocidad. Está cambiando de dirección y sentido, aunque no cambie de valor. Por ejemplo, ustedes van en un auto a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Toman una curva y mantienen esa velocidad en la curva. ¿Es movimiento uniforme? Y en cuanto a la velocidad, el módulo, el valor de la velocidad es uniforme. Pero al estar cambiando la dirección y el sentido, en realidad no sería un movimiento uniforme. De hecho, ustedes van a experimentar una fuerza hacia afuera de la curva. Eso es debido porque está variando la velocidad, no en valor, porque ustedes van a ver en el velocímetro que se mantiene 50 km por hora, que sería el valor o módulo, pero la dirección sí está cambiando, por lo tanto cambia la velocidad porque depende de las 4 características. Si una de ellas cambia, cambia la magnitud vectorial, en este caso velocidad. Y ese cambio en la dirección de la velocidad, en la dirección y sentido de la velocidad, produce una aceleración, que aparezca una aceleración llamada centrífuga, que multiplicada por la masa de la persona genera la fuerza hacia afuera centrífuga, que se llama. Por eso experimentan ustedes que se desplazan hacia afuera de la curva, se apoyan contra la puerta, digamos.
O sea que si no le dijeran que es movimiento rectilíneo uniforme, sería una contradicción y no podrían resolverlo con las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, porque estaría cambiando la velocidad. Por más que el módulo no cambiaría, si no fuera rectilíneo estaría cambiando el valor, no el valor de la velocidad, sino la dirección y el sentido. Por lo tanto, no sería uniforme. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, acá, si no fuera rectilíneo, si no le dijeran rectilíneo, por más que la velocidad vaya aumentando en valor, movimiento acelerado en este caso, debería, si no fuera rectilíneo, además de ir aumentando la velocidad en valor, estaría apareciendo otra aceleración más debido al cambio de dirección y sentido. Entonces se mezclaría, se combinarían dos aceleraciones, una debido al cambio del valor de la velocidad y otra debido a que no sería rectilíneo, entonces cambia la dirección y sentido. Y esos tipos de ejercicios no se ven en la secundaria, ni siquiera en la facultad lo he visto yo, creo. Entonces deben aclararle siempre esto, rectilíneo, aunque ustedes seguramente nunca se dieron cuenta por qué le dicen movimiento rectilíneo, tanto uniforme o uniformemente variado, es porque si no le aclaran que es rectilíneo, podría estar cambiando la dirección y sentido, como en este caso, en un movimiento curvilíneo, y como es una de las características de la velocidad, estaría cambiando la velocidad y no sería un movimiento uniforme. Debe ser de valor constante y rectilíneo para que no cambie la dirección ni el sentido. Nada más.